Bueno, buenos días a todos. Prometo ser breve, así sé que estamos todos con ganas de ir a almorzar. Y afortunadamente esto para mí va a ser una posibilidad porque obviamente en las dos presentaciones que anteriores tocaron un montón de los temas que, claro, es lo que ocurre cuando uno tiene un tema tan específico que pensaba hablar. Entonces, mi idea rápida es mostrar un poco cómo son los paradigmas de investigación con los que estamos acostumbrados nosotros a actuar, y después cómo fue que el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires encaró esta idea del proyecto de policía judicial y está estructurándolo para las competencias que hoy tenemos y las que vamos a asumir. Rápidamente, una investigación penal tiene dos estructuras típicas. Una es la investigación independiente, que después el fiscal aprueba, es la típica investigación policial, ¿no? La policía trae una investigación y el fiscal después resuelve en función de ella. Y acá el paradigma, por ejemplo, son los delitos de sangre, los delitos contra la propiedad, los delitos comúnmente llamados de calle. El otro tipo de investigación es la investigación que lleva el fiscal, ¿no? En donde el fiscal, acá el paradigma serían, por ejemplo, las estafas, ¿no? Los delitos. Incluso esto se identifica con los canales, ¿no? Cuando la denuncia, lo que sea, ingresa por policía, tiene una ruta, y cuando hacen la denuncia en la Cámara o como sea, tiene otra ruta. Por una cuestión meramente burocrática, el tipo de investigación penal se divide en dos, ¿no? En esta segunda investigación, el fiscal interviene, fiscal o juez de instrucción, quien sea, interviene autónomamente y eventualmente pide, cuando tiene que salir de la oficina, en vez de hacerlo, pide ciertas tareas, generalmente a la policía, ¿no? Esto, claro, genera un montón de disfuncionalidades, que básicamente son estas. En la investigación judicial, las nulidades no son un problema en el sentido de que hay que evitarlas, sino que son un tema que hay que detectar y, de alguna manera, castigar. La nulidad, desde nuestra perspectiva judicial, yo como todos ustedes soy funcionario judicial y desde los 18 años, así que hace un tiempo, tenemos esa mirada de las nulidades como algo utilizado para castigar al investigador que se portó mal, que hizo algo mal. El investigador policial, obviamente. El problema es que al investigador policial le importa poco y nada si la cosa fue nula o no fue nula. Es más, para él la nulidad es un problema de error judicial, un defecto del sistema que se ponen formalistas, etcétera, etcétera, y arruinan mi investigación, ¿no? Esta es la diferencia de visión acá entre la investigación judicial y la policial. La investigación judicial, como todo, nosotros los que tenemos años en la justicia, se limita a lo que tenemos en el expediente, ¿no? Y lo que necesitamos que esté fuera del expediente lo incorporamos al expediente. Un testigo testimonial, y esa acta es parte de mi investigación. Y por último, cuando hacemos las investigaciones de campo, cuando al final decidimos decirle a la policía que nos haga alguna medida concreta, no le decimos más que eso. Vaya usted y verifique si en tal domicilio vive tal persona. Y el policía va y no sabe para qué, ni quién es la persona, ni por qué me interesa, ni si en ese momento que él está en el lugar puede encontrar, puede ver algunos otros datos contextuales que sean útiles para la investigación, ¿no? Entonces hay un divorcio entre una cosa y la otra. De lado de la investigación policial, más allá de este tema de las nulidades, la mentalidad es que el éxito, el fin de la investigación es la medida coercitiva, el allanamiento, la detención, etc. Y si tiene cobertura periodística, mejor aún, ¿no? Pero mentalmente la estructura policial está pensada en que ahí termina. Esa es una investigación. Estadísticamente también. Ellos rinden estadísticas en función de detenciones, en función de secuestros, en función de allanamientos. Con lo cual, el tema de la judicialización de la investigación es un tema que les resulta absolutamente desconocido y abstracto, no les interesa en absoluto. Estos modelos de policía judicial, con sus variantes, tienden a resolver estos temas. Acá podremos hablar de dos grandes policías judiciales, o mejor dicho, ideales de policías judiciales. Creo que con la provincia de Córdoba y nosotros
tendríamos una idea de estos dos modelos básicos. No es que alguno sea mejor o peor que otro en absoluto, son modos de pensar la policía judicial. La policía de Córdoba es una policía que actúa, tiene también otras funciones, pero actúa muy fuertemente y es, digamos, para nosotros un ejemplo. De hecho, ahora nuestros investigadores están yendo a capacitarse en la policía de Córdoba, que actúa en escena del hecho, asegura la prueba, vigila la regularidad de esa prueba y estructura todo en función de eso. De hecho, creo, no sé si el doctor Almirón me corregirá, que en los 15 años que tiene la policía no han tenido jamás una nulidad, jamás, ¿no? Cuando la policía judicial interviene en escena del hecho de Córdoba, el proceso es perfecto, ¿no? Esa es, digamos, una estructura en donde es, como bien dijo el doctor, el brazo del fiscal en la calle. La otra estructura que nosotros tenemos, por una cuestión más bien funcional, es decir, nosotros tenemos una competencia limitada, la escena del hecho todavía no es un tema, básicamente nuestra competencia es correccional y contravencional. Tenemos una policía judicial que acompañe la investigación fiscal, que lo acompañe y haga de la investigación de calle, si se quiere, algo integral con todos los objetivos del juicio. Básicamente, en esta manera de círculos concéntricos, esta es la idea de una investigación a cargo del Ministerio Público Fiscal. Una investigación que empiece con la obtención de la información, con su aseguramiento, cadenas de custodias, el traslado de la información, hablando acá de información en sentido absoluto, es decir, prueba física, testimonios de personas, por eso la palabra información y no prueba. La valoración de esa información, si es buena, si es mala, qué uso, qué no uso, y al final su presentación, es decir, el momento de tomar una decisión estratégica, voy a juicio, no voy a juicio, o precisamente de ir a juicio y controvertirla contra las versiones de la defensa en un juicio. Claro, esta idea de policía judicial que nosotros estamos generando de alguna manera está enmarcada en nuestro código procesal absolutamente acusatorio y nuestro cambio del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad organizacional, en donde el fiscal es obviamente el actor central, pero se dedica específicamente a lo que un fiscal debe hacer, que es plantear la teoría del caso, pensar el caso, la estrategia del caso e ir a juicio. No voy a hablar de esto porque primero no sería el tema y segundo sería largo. Toda la estructura de gestión judicial y de oficina judicial de la Ciudad de Buenos Aires está pensado en, de alguna manera, sacarle al fiscal los problemas que no son específicamente preparar casos e ir a juicio, ¿no? Entonces, pensando esto en función de la investigación, con un fiscal que tiene la cabeza en el juicio y que a partir de la policía judicial tiene también la cabeza en el momento de la investigación concreta, podemos pensar así la policía judicial. Es una policía donde lo central es el fiscal, ¿no? Pero esto no implica un fiscal director del caso y mediante órdenes más o menos heterogéneas, sino un fiscal que comparte la idea hacia la que va a llegar, ¿no? Es decir, que establece la estrategia, la táctica y la técnica. La estrategia, la pretensión punitiva, y esto quiere decir en sentido amplio, es decir, si quiere ir a juicio, si quiere ir a mediación, si está valorando si es incompetente, es decir, la idea de su estrategia del caso es una idea que tiene que ya estar pensada en el momento primero, ¿no? La policía judicial, el cuerpo de investigaciones judiciales, trabaja en función de esto. Imagínense pedirle a un policía, digamos, una fuerza de seguridad que trabaje en función de una incompetencia, ¿no? Estoy pensando que no tengo jurisdicción y me voy a sacar el caso de encima. Impensable. La idea de esta estructura orgánica es eso. El fiscal plantea el caso y todos funcionamos en función de ese caso, ¿no? La estrategia también, obviamente, implica los temas de las pruebas de cargo y de descargo, ¿no? El fiscal plantea las pruebas. Acá esta complementariedad se da en una cierta horizontalidad que hay entre
al ser todos funcionarios del Ministerio Público, podemos sentarnos y hablar. Y el fiscal puede tener una idea de qué pruebas pueden conformar su acusación, y la policía, el cuerpo de investigación puede decirle, mira, esta prueba tardaría mucho, esta prueba no se puede, podemos reemplazarla por esto. Es decir, generar en un ámbito de discusión, cuál es la estrategia general y cuáles son las pruebas con las que puedo contar, no las que idealmente tendría que tener para llegar a una condena. ¿Qué tengo para poder presentarme válidamente a un juicio? También acá, esto lo voy a pasar más rápido, la táctica, cómo va a demostrarse ese hecho y cómo se cumplen las diligencias, qué es lo que él considera válido para cumplirla. Ya no es la fórmula policial que hace las cosas como hace la policía y después que el fiscal las valore, la nulidad, ¿no? Y por supuesto, y esto ya la figura del fiscal nos resulta central, las cuestiones operativas del juicio oral. El cuerpo de investigaciones no está en el juicio, no sabe, no conoce, no tiene el manejo de esas cosas a el juez que me toca, cómo lo convenzo, cuál es su estándar de convencibilidad para ciertas cosas. Eso lo conoce el fiscal y es bueno que el investigador que esté en la calle sepa que no tengo que olvidarme de preguntarle a esta persona. No porque haya algún estándar de interrogatorio, sino porque este fiscal lo necesita en este juicio. Quiere saber tal cosa, necesita saberlo para convencer a un juez, ¿no? Una mirada sobre el caso y en el caso. Bueno, esto es más o menos la idea general por cómo está pensado, las ideas fuerzas del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, ¿no? Una idea de complementariedad y de ayuda al fiscal. Es una estructura que está para lo central que existe en los sistemas acusatorios, que es el fiscal. Y él tiene que dedicarse a los juicios. Y los demás estamos para colaborar con él. Bueno, ¿qué no es la policía judicial? Siempre es bueno definir por la negativa para empezar. Y en este caso especialmente porque también es importante que no debe ser, porque se ha tendido a transformar la policía judicial en otra cosa. No es una policía en sentido estricto. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, creo que la ley de acá de la provincia es igual, impone que es un cuerpo no armado, ¿no? Esto es discutible, creo que también Córdoba ha hecho en algún momento han tenido armas, después las han dejado de tener, pero esto marca esa idea de civilidad en el sentido estricto, es decir, de investigadores que no están armados. No tiene potestades prevencionales, no sale a pescar, digamos. Siempre, obviamente, uno en la práctica ve que hay lugares grises, pero la idea de que no se sale a pescar investigaciones es una idea que también, digamos, no está mal. La policía como fuerza de seguridad sale a pescar investigaciones y eso no es algo que esté mal en sí, pero ayuda a poner a la policía judicial en función del fiscal. Si la policía judicial empieza a jugarse sola, dicho mal y pronto, lo que se genera es disociación, ¿no? No es tampoco una fiscalía especializada, esta es otra tendencia que han tenido las estructuras tipo policía judicial. No se dedican a un tema, sino que cumplen los requerimientos que el fiscal pide. Y esto quiere decir cualquier requerimiento que el fiscal pide. Cualquier persona con ambición de investigador quiere descubrir grandes organizaciones transnacionales de criminalidad, pero el fiscal necesita un testigo en un caso de, no sé, hostigamiento, y necesita ese testigo, no le importa la gran organización. Entonces, la policía judicial está para eso, ¿no? Está para conseguir lo que él quiere. Y tampoco es, otra de las tendencias, una gran unidad pericial. Claro, lo que uno ve de una policía judicial son laboratorios, son ese tipo de cosas. Entonces, el fiscal tiende a pensar en la policía judicial como un lugar donde pedir pericias, como un lugar donde pedir pericias y nada más. Entonces, ¿cuál es el desafío? Darle al fiscal un producto integral que pueda ser utilizado en juicio. Esto es un producto general, darle la estructura de su prueba, ¿no? No darle una pericia, sino ver si esa pericia, ver si sirve, ver con qué la complementamos o no hacerla.
no que vaya y pida una pericia sobre algo concreto. Bueno, ¿cuál es tu intención? ¿Qué querés probar? Bueno, esto puede ser una pericia para este aspecto y vamos a buscar un testigo. Darle ese producto que ayude a superar esas brechas que veníamos hablando entre la policía y el juicio. Y otro aspecto fundamental, voy más rápido, es servir de puente entre el fiscal y los otros actores estatales de la investigación. Esto quiere decir las fuerzas de seguridad, esto quiere decir las áreas de gobierno que se dedican al control administrativo, por ejemplo. Es decir, una persona que pueda ayudarlo al fiscal a que lo que consiga sea integral y que todo el Estado esté ordenado hacia una función. Digamos, el gran problema del Estado es que tenemos un montón de actores que juegan libres, ¿no? Y a veces esto se desaprovecha muchísimo. Incluso nosotros tenemos muy poca conciencia de qué hace cada cual. Sí sabemos qué hace la policía de seguridad, pero no sabemos qué hace tal área de gobierno que tiene potestades policiales, de control policial, es decir, de sanidad, por ejemplo, autoridad sanidad. Y eso puede ser funcional a una investigación. Y está desaprovechado. Entonces, la idea de nuestra policía judicial, incluso tiene una oficina específica para eso, es generar esa integralidad. Rápidamente, esta es la estructura nuestra. Dependemos del fiscal general por intermedio de la Secretaría de Política Criminal. Y nuestras unidades son la unidad de apoyo administrativa, que es la que se dedica a lo que no es investigación precisamente, un departamento de investigaciones que tiene una investigación tecnológica, investigación de calle y de análisis delictivo. Esta oficina de coordinación operativa que hace las funciones de mediador entre todos los actores y los departamentos técnicos concretos. Estas trabajan mancomunadamente, es decir, no hay acá asignaciones por temas, sino que hay un caso y intervienen en el caso, en la calle, donde sea, las personas que tengan que intervenir. Si el fiscal pide un relevamiento de testigos y yo veo que puedo tener alguna cierta complejidad psicológica con los testigos, integra a la persona que va a interrogar un psicólogo, ¿no? Si hay un tema de armas, pero también quiero ver si encuentro algún testigo útil, al perito balístico lo acompaña un investigador. Es decir, pensar estratégicamente, pensar en todas las posibilidades, en esa contextualidad del lugar del hecho. Estas son básicamente las funciones de cada uno. Las voy a pasar rápido porque ya estoy con 5 minutos. Con menos de 5 minutos. Y voy a ir un poco a la gestión del flujo de casos. Básicamente nuestra estructura es esta. Los fiscales por correo electrónico nos envían los requerimientos. Los requerimientos ingresan en nuestra área administrativa y en nuestros teléfonos celulares. Y de allí, claro, tenemos la gente en la calle todo el tiempo, reenviamos esto a la persona en la calle para que haga la investigación. Esto maximiza recursos, es decir, si yo tuviera la lógica del expediente, la lógica del papel, cada persona tendría que ir, volver y volver, y la idea es maximizar los recursos. Ustedes piensen que cada unidad de investigación está integrada generalmente intentamos esto, por lo menos de abogados y gente que viene de la fuerza de seguridad, ¿no? Y este es un trabajo muy exigente, es un trabajo de 24 horas, es un trabajo de sábado y domingo, ¿no? Entonces, nuestra responsabilidad en la dirección es cuidar un poco a la gente, ¿no? Es un trabajo agotador, tenemos estructura judicial, tenemos, entre comillas, horarios judiciales, pero no podemos cumplirlos. Entonces, maximizarles los tiempos y compensarle después sus noches y sus fines de semana trabajando. Este es nuestro formulario. Ahora estamos virando hacia un sistema de gestión. En el formulario están los datos identificatorios generales, no se ve acá, pero qué es lo que el fiscal nos pide, pero además, ¿por qué nos pide? ¿Cuál es el hecho? ¿Cuál es su hipótesis? ¿Qué es lo que quiere probar? Para darle al investigador un poco más de contexto. Y animamos, y lo hacemos nosotros, y animamos a los investigadores a que llamen al fiscal, a que llamen al secretario, a que llamen a quien tenga el caso y lo charle, lo hable con él y entienda un poco de qué viene la cosa. Porque uno nunca sabe, está en la calle, en el lugar, y puede ver cosas que si no tiene idea, noción de cuál es el hecho a investigar,
las pierde. Entonces, de esta manera lo contextualizo. Bien, vamos a ir cerrando. Entonces, este es el gestión de flujo de casos y con esto cierro. El investigador recibe el caso, hace la investigación de campo, genera un informe, una especie de memo, digamos, algo muy informal en este sentido, que el jefe de unidad revisa, ¿no? Para ver cuestiones que el jefe de unidad quizás tiene una mirada más global o con mayor conocimiento del derecho, generalmente son ex secretarios judiciales. Esto se aprueba por la dirección del SIG y va a los fiscales. Los fiscales lo utilizan en juicio o no lo utilizan, o incluso pueden traer a juicio a nuestros propios investigadores. Muchas veces esto es eficiente en términos de generalidad, ¿no? Una sola persona que ha ido a varios lados puede ser un testigo útil, un testigo que no encuentro, el investigador que lo vio en la calle puede suplir de testigo, ¿no? Entonces, esto hace que el investigador que está allá en la calle tenga conciencia de que puede terminar en el juicio, ¿no? Y que lo que hace tiene esa función al final. Bien, y ahora sí, juro que termino. Esto es un poco las cuestiones de tecnología, no la voy a hablar, que tenemos sobre el tema, después eventualmente si alguien quiere saber, no tengo ningún problema. Y esta es nuestra proyección, hacemos proyecciones a 2 años o 3 años, depende. En cuestión de casos, eliminar el soporte de papel definitivamente. Ya tenemos muy poco soporte de papel, la idea es no tener más, generar protocolos de estandarización de procesos y, como si fuéramos una empresa de logística, una serie de hojas de ruta para los investigadores, ¿no? Ellos tienen día a día sus tareas en una hoja de ruta, en un papel de bolsillo, digamos, y evitar todo el expediente y todo lo que a nosotros los judiciales nos cuesta tanto desprendernos, nos sentimos casi mareados sin el expediente, pero bueno, este es un esfuerzo que tenemos que hacer. Georreferenciar a nuestros investigadores por tecnología, esto para maximizar el trabajo. Si alguien está en algún lado, tengo alguna tarea cerca de ese lado, esa persona va a ese lugar y ahorramos tarea. No sé qué tal le caerá esto a los investigadores, pero bueno. Ampliar la base tecnológica, generar una sala de crisis para cuestiones críticas y en esto hemos ahora hecho las primeras compras, control en línea de los procedimientos. Queremos ir a un allanamiento con una estructura tecnológica que permita que el fiscal vea en el momento online el allanamiento. Hemos comprado una camioneta de comunicación con cámaras IP y con equipos para las personas, para que el fiscal pueda ver 1, 2, 3, 4, 5 allanamientos simultáneos y tomar las decisiones reales en el momento, ¿no? Y bueno, y después en los temas periciales, apoyo tecnológico, la investigación contable y dactiloscopía, que son temas que nos faltan. Bueno, entonces este es el final, ya me quieren matar. Muchas gracias.